Vale, si la pregunta es si estoy con el pijama, sí, estoy con el pijama. Y si la segunda pregunta es si vengo de hacer una meditación de la leche en la que he llegado a puntos muy, muy, muy interesantes, la respuesta es sí. Estoy con el pijama y he llegado a esa meditación o a esa reflexión, ¿vale? Hoy os traigo un vídeo distinto a todo lo que venimos haciendo. Mola mucho, o sea, los que no lo hagáis próximamente, si no hago un vídeo sobre meditar en sí, sobre cómo podéis hacerlo para hacerlo natural, porque a mí me interesa mucho que cada uno de nosotros lleve la meditación a su territorio, a su terreno, la haga suya y aprenda por sí mismo, porque luego también puede entregar herramientas nuevas y compartirlas, ¿sabes? Hay muchos centros de meditación o budistas que son muy interesantes y para quien, oye, no lo consiga, pues está muy bien, pero es que me mola mucho lo particular, lo que es propio de cada uno, lo esencial, ¿no? Bueno, no me alargo porque no vengo a hablar de eso hoy. Entonces, en esta meditación que he tenido últimamente estoy teniendo meditaciones muy buenas, muy interesantes, y os quiero compartir la de hoy, que creo que es lo más, y es extraña, pero creo que es muy, muy buena, para dibujar un poco, bueno, la realidad en la que vivimos. Hoy me he levantado, ¿vale? Pensando, bueno, lo subiré mañana al vídeo, con lo cual ayer me levanté, ¿vale? Con mucha información. Ayer murió Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo. Para el que no lo conozca, es el grupo de La Flaca, por un beso de la... esta canción. Y bueno, a este hombre le diagnosticaron un cáncer hace años y desde entonces se tomó la vida como un juego todavía más si cabe y empezó a jugar y ha empezado a... y viajó mucho y hizo una vida alternativa y justo como gracias a eso, pienso yo, gracias a esa buena vibra, ha alargado su tiempo de vida. Creo que él tenía un cáncer bastante terminal y ha durado mucho más tiempo del que estaba previsto. Al final ha terminado sacando un disco, ¿no? Y sacó un disco hace nada, con canciones realmente buenas para el estado en el que él estaba, que evidentemente estaba en un estado ya muy claro, muy, muy complicado, ¿no? Bueno, me levanté ayer viendo mucho homenaje, mucha canción, mucho homenaje, mucho buen rollo por redes sociales y demás. Cuando yo analizo eso, a pesar de que sea algo bastante mainstream, que lo hace todo el mundo y tal, lo veo algo bonito. En el sentido de que, no sé, puestos a lamentar la muerte de la gente, puestos a ponernos tristes, puesto al luto este de toda la vida, ¿no? Al vestido, al traje de negro, veo mucho más interesante, mucho más bonito, mucho más feliz, mucho más contemporáneo el hacer un homenaje con la música, con las canciones que él cantaba y bueno, cada uno desde su sentir, ¿no? Me parece como algo muy bonito. Pero claro, en esta meditación que yo hacía, pensaba, claro, en este mundo, a la misma vez que eso sucede, probablemente hay algún tipo de sacrificio humano, algún caso de pedofilia, de pederastia. Quiero decir, lo sabemos, venimos hablando en este canal de todo eso. Caso Epstein, caso Alcácer en su día en España, casos de ritualística, de magia negra y todo este rollo que si os ponéis a indagar, que vamos a ir hablando de un poco de eso, encontraréis y demás. Seguramente a la misma vez este mundo, pues de alguna manera no, es portador, no sé. O sea, que a la misma vez suceden actos como el de Pau Donés, que es muy bonito, que es muy simpático, que nos habla de una evolución en cuanto a empatía y una comprensión nueva de la muerte y casos de, bueno, que hoy mismo seguramente se estará maltratando a alguien o se estará, bueno, sacrificando a alguien, bebiéndose la sangre de alguien o vete tú a saber en qué tipo de rituales pueden existir en este mundo. Porque yo a raíz de eso pienso, yo estoy convencido de que hay humanos en este mundo, en este planeta, ahora mismo, encerrados en búnkers o encerrados en vete tú a saber dónde, que se utilizan para procrear y sacar de ahí niños, para utilizarlos para vete tú a saber qué. Yo estoy convencido de que esto en este planeta a día de hoy está pasando. Otra cosa es cómo tienes que tener la mente o cómo tienes que analizar las cosas para llegar a esas conclusiones, que evidentemente no son comunes y no son conversaciones que tenga la gente en los bares normalmente, ¿vale? Pero entendedme, yo pienso que eso es así ahora. Ahora mismo hay gente en situaciones complejas, que ni siquiera a lo mejor son conscientes de que lo están, porque a lo mejor ni siquiera conocen el mundo real, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo pensaba en esta reflexión. Hoy en día vivimos en un mundo, ¿vale? Para que nos entendamos, y voy a empezar con una especie de historia, una especie de relato. Vivimos en un mundo en el que una persona, vamos a coger una persona,
trabaja en una oficina de lunes a viernes, ¿vale? Esa persona trabaja en una oficina de lunes a viernes. Trabaja 8 horas al día esos 5 días. Y trabaja, vamos a poner, en una oficina de diseñador gráfico o de diseñador de páginas web, ¿vale? Esta persona hace páginas web y se dedica a recibir pedidos y hace las páginas web, ¿vale? Esta persona durante 5 días a la semana invierte 8 horas en hacer eso, ¿vale? Luego invierte 1 hora y media más o menos en ir y volver del trabajo a casa. Y luego el tiempo que necesite para comer, para desayunar, para cenar, para ver un rato la televisión o mirar el móvil o el ordenador y luego dormir 8 horas. Con lo cual, si analizamos un poco esto fríamente, a esa persona cada día le sobran entre 1 y 3 horas libres realmente para hacer algo que no sea trabajar, comer o dormir, prácticamente, ¿vale? Si lo cogemos así. Luego le sobran 2 días del fin de semana, que es sábado y domingo, ¿no? Y esos 2 días vamos a poner que está casado y que tiene hijos, ¿vale? O que está casada y que tiene hijos, ¿vale? Porque es igual hombre o mujer. Ese fin de semana, pues el domingo va a hacer alguna actividad con amigos y se lleva a los niños al campo, por ejemplo, y ocupa un poco todo el día en eso o la energía en eso. Y el sábado es el día que le queda más o menos libre para hacer otras actividades, que a lo mejor se va a jugar a pádel o a tenis y por la tarde pues se va a cenar o se va a comer a algún sitio y demás. Con lo cual, si hacemos este análisis de esta persona, que es bastante promedio, nos vamos a dar cuenta de que realmente tiene poco tiempo libre para poder hacer la reflexión que estamos haciendo nosotros ahora, o la que estábamos haciendo antes. O sea, ¿en qué momento esta persona que está casada, que tiene hijos, que tiene este tipo de trabajo, que lo ejecuta, que tiene que dormir unas horas, que tiene que comer y que tiene unas actividades sociales, tiene tiempo no solo para analizar el mundo, para profundizar en él, sino para también salirse de sí misma, ¿vale? Esta persona es muy difícil que pueda llegar a hacer meditaciones tan profundas diarias. Me refiero a que cuando uno tiene que despertar o cuando uno tiene que analizar realmente lo que hace, necesita de meditaciones diarias, de reflexiones diarias, para entender qué es lo que cree que es y qué es lo que es realmente. Porque para conocernos a nosotros mismos necesitamos salir de nuestra personalidad, de nuestra realidad. Realmente salir, porque vivimos muy inmersos en ella. Entonces, claro, esta persona hace esto, ¿vale? Y entendedme, yo cuando hago el análisis mental de esta persona, veo que si yo me pongo a hablar de estos temas directamente con ella y empiezo a sacar el catálogo de cosas que yo he podido descubrir a lo largo de mi vida, porque evidentemente no he tenido ese tipo de vida, veo que esta persona no es que no me vaya a creer o no es que no me vaya a escuchar, es que no me va a poder comprender o no va a poder comprenderlo, porque no está su cabeza capacitada para ello, pienso yo, básicamente porque se dedica a otra cosa, ¿vale? Esta persona ocupa su tiempo, o sea, esta persona hace página web 1000 veces mejor que yo porque yo en sí no sé. O en sí, bueno, podría aprender o más o menos, pero no tengo la capacidad que tiene esta persona. En ese campo sabe muchísimo más que yo, ¿no? Pero claro, solo sabe de eso, ¿vale? Y de cuidar un hijo, y de relaciones sociales, y de alguna otra afición que pueda tener. Pero no tiene tiempo material para poder descubrir otros territorios. ¿Vale? Mismo que cojo a esta persona, voy a poner el ejemplo de otra persona que trabaja en el edificio de al lado y que en vez de dedicarse a hacer página web, se dedica a es comercial de una empresa telefónica, ¿vale? Y en esa empresa telefónica no solo recibe llamadas de clientes y las lleva a cabo, o lleva a cabo soluciones para esos mismos clientes, sino que a veces le toca salir de la oficina y se va a diferentes empresas a cerrar contratos o a vender su producto, ¿vale? Podemos decir que la vida de esta persona es idéntica en términos de horas laborales, horas de dormir, y luego vamos a poner que a lo mejor no está casado y no tiene hijos todavía, pero sí que tiene pareja, comparte su vida con alguien, tiene muchas amistades y sí que está pensando en casarse o tener hijos, ¿vale? En el futuro. O le gusta pasar mucho tiempo con su familia y cada domingo va a ver a su familia, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos a una persona que se dedica a desarrollar página web y tenemos a otra persona que lo que se dedica es a cerrar contratos de su empresa, ¿vale? Estamos hablando de que aquí el problema no es que esté bien o mal lo que hagan, ni mucho menos. Yo estoy describiendo una realidad, sino lo que estoy comentando es que no tienen tiempo físico o material o mente en sí para poder llegar al fondo de la madriguera de conejo. Porque para poder llegar a ese fondo, sobre todo hay que tener tiempo, capacidad y espacio mental para poder introducir esa información, ¿vale? Muy importante.
Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, y aquí vais a ver por qué lo relaciono con lo que decía al principio, es que, claro, estas personas, no teniendo la capacidad de entender lo que os acabo de decir, tampoco tienen la capacidad para elegir, o probablemente, llevado esto al extremo, no la tengan para elegir, uno, qué página web o qué clientes quiere admitir y qué clientes no. Me voy a la terminología médica para hacer esta descripción. Un médico no decide a qué paciente atiende y a qué paciente no atiende, en función a lo mejor de lo que él cree que es justo, que es ético, que es moral y demás, sino que atiende a todos los pacientes que le vienen, ¿vale? Sea quien sea un narcotraficante o sea un niño de la escuela, ¿vale? El doctor se dedica a curar gente y este desarrollador web se dedica a hacer webs, ¿vale? Aunque esas webs puedan ser positivas para el mundo o puedan ser interpretadas como positivas para el mundo o no. Igual que el otro se dedica a vender, por ejemplo, trabaja para, yo qué sé, para Vodafone y se dedica a vender Vodafone. Y es competencia directa de otras telefónicas que compiten cada día más por dar mejores precios y mejores prestaciones al servicio de sus clientes, pero que esa competencia lo que genera en sí es escasez en otros ámbitos laborales o que otras empresas no puedan competir con ellos porque básicamente son mega monstruos de este sector, ¿no? Por ejemplo. Lo que quiero hablar con todo esto es que existe toda una masa de población, o es lo deseable, tener esta vida y vivir en eso. Pero eso mismo no te permite, y menos hoy en día con la competencia que hay, con la entrada de la tecnología, no te permite comprender realmente holísticamente el mundo, no te permite comprender que a la vez que sucede lo de Jarabe de Palo que decíamos al principio, sucede también en otra realidad que parece que no exista, pero existe en el mismo planeta, casos de pedofilia, de pederastia, de ritualística, de sacrificio humano y vete tú a saber qué. Porque como digo, o como he dicho antes, si uno se mete de lleno en estos asuntos, se va a dar cuenta de que eso existe, ¿vale? Y a mí, hoy en día, cuando yo, claro, analicemos todo este panorama que os acabo de definir, lo deseable es eso, esa persona, su sueldo y su estilo de vida depende de ejecutar su trabajo. O sea, en la mayoría de casos las personas no pueden elegir a este cliente se lo hago y a este no se lo hago, ¿vale? Entendedme, no pueden elegirlo porque su vida, su estabilidad, su mujer, su matrimonio, su hipoteca, sus hijos y todo esto, su coche, depende directamente de ir aceptando todos esos pedidos. Si se pone a elegir a algunos y a otros no, va a bajar su nivel económico y por lo tanto su vida va a perder equilibrios, ¿vale? Y ahí voy un poco con todo esto, ¿no? Nos damos cuenta de que en el fondo el sistema hoy en día, con la tecnología que hay, cómo funciona todo y cómo está montado de una manera muy ordenada para ello, si nos ponemos a analizar cómo cambiar el mundo, pero no en un sentido de cómo cambio el mundo, sino cómo hacer que este mundo cada vez contenga a personas más sabias y más capacitadas para comprender qué actos son positivos para el devenir del planeta y qué actos no lo son, ¿vale? Porque estamos hablando de personas o de personalidades que no pueden elegir éticamente qué actos realizan y qué actos no. Así como no han elegido éticamente o no han comprendido o no han pensado si era bueno, por ejemplo, meterse en una hipoteca a 30 años o comprarse un coche demasiado caro que puede contaminar bastante o vete tú a saber qué. O dónde compran la comida y si esa comida es en sí sana o están alimentando a empresas que son corporativistas y corporacionales y que se dedican a intoxicarnos en términos de salud, ¿vale? Entonces, englobando todo este mundo, porque todo este planeta existe a la vez y todo esto que digo existe a la vez, démonos cuenta de que estamos en una realidad en la que la saturación mental de las personas y del sistema es tan brutal que no nos permite o hace muy difícil generar una tendencia hacia un mundo que no solo comprenda todo esto, sino que actúe en consecuencia, ¿no? Cuando yo hago estos vídeos que hago hablando de la realidad de la libertad, ¿vale? Del sistema, de la pandemia, del Trump, de todo esto, claro, cuando hago este análisis del mundo, lo que me doy cuenta es que ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo y cómo es posible realmente el cambio que el mundo necesita sin que haya una caída del sistema? O sea, ¿es posible no sé, una evolución y un desarrollo mucho más vital, mucho más natural, mucho más empático entre las personas, existiendo el sistema actual como existe y de la manera que existe y de la manera que hace que nos comportemos y de la manera que hace que tengamos nuestra vida ordenada?
Es que a mí me da la sensación completa cuando digo todo esto que en realidad existimos como perfectas piezas de este engranaje, de este perfecto engranaje, que a su vez tienen unos equilibrios para mantener su vida con sentido, y aquí hablo de la hipoteca, el coche, un nivel de vida a nivel económico que te permita por lo menos irte de viaje de vez en cuando, ir a restaurantes y poder criar a niños, y los niños vienen un poco al lío de todo esto. Tengo hijos que son como plantas que voy regando y me dan una perspectiva distinta de la vida, ¿no? Y que me acompañan en este viaje, ¿no? Pero dicho todo esto, ¿no? A la vez vemos como este engranaje perfecto no deja que esas personas expandan su mente, porque no tienen tiempo para hacerlo, porque está todo orquestado de una forma, sin irme a la conspiración ahora, ¿eh? Es el sistema tal y como existe, y seguramente, y claro que existen esas sombras y esas élites, pero el sistema existe como tal, y la gente lo acepta como tal, ¿no? Espero que lleguéis un poco al punto que quiero llegar. Que existe una forma en la que yo veo que yo sí tengo tiempo, he tenido tiempo, he analizado, he elegido antes hacerme sabio o intentar hacerme sabio o intentar aprender de la vida más que ejecutar un plan que a lo mejor no me interesa, ¿vale? O que he entendido que no me lleva a nada, porque lo que os describo desde mi punto de vista no lleva a nada, lleva a la supervivencia, lleva al que vayan pasando los años, pero en sí no lleva a nada, no lleva a una evolución de la persona, lleva a una evolución a lo mejor del sistema, ¿no? Y es un poco lo que os quería transmitir con todo esto. Veo el engranaje, veo las piezas, veo el sistema y veo que esas mismas piezas que son personas no tienen tiempo físico material para entender la complejidad de este planeta. Y en eso meditaba, ¿no? En decir, vale, ¿y cómo se tiende? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se puede torcer eso? Y llego a la conclusión de que solo se puede torcer. Bueno, es que la masa crítica de gente despierta no es suficiente, pienso. Pienso que tiene que haber sucesos que pongan de manifiesto que este sistema en sí no tiene sentido. Tienen que suceder cosas en el futuro o en algún momento que generen las crisis necesarias como para cada vez más gente entienda que ese tipo de vida de supervivencia en la que te aferras a diferentes cosas para poder mantenerla no tiene sentido en sí si no experimentas cosas nuevas, si no hay cambios en tu vida, si no hay aprendizajes nuevos y si no hay una expansión de tu mente, ¿vale? Entonces veremos. La pandemia, por ejemplo, ha sido un ejemplo de esto, de crisis sistémica que permite a mucha gente despertar, expandir su mente y desarrollar otras capacidades. Y yo he conocido a bastante gente que me lo ha comentado, gente que no lo veía y que me lo ha comentado y lo ha podido experimentar gracias no solo a que se cae en cierta manera el sistema porque separa todo, sino a que tiene el tiempo necesario, como digo, para poder leer otras cosas, experimentar otras cosas y darse cuenta de que lo que estaba viviendo era un engranaje perfecto en el que vivía en bucle, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, es una reflexión compleja, pero creo que cada uno de vosotros la puede hacer suya, os la podéis hacer vuestra. Y me gustaría eso, que un momento pararais y analizarais todo lo que acabo de decir para entender que primero la crítica no sirve para nada, sino el análisis, y a partir de aquí ir sacando conclusiones que nos hagan poder ver matices y detalles que antes a lo mejor no veíamos. Lo voy a dejar aquí, no sé cómo voy a titular este vídeo, la verdad que es bastante complejo, pero bueno, algo se me ocurrirá. Nos vemos en próximas entregas. ¡Chao!